Bienvenidos, buenas a todos en una tertulia más organizada por Caminos de Libertad, un nuevo encuentro de voces de libertad. Para la sesión de esta tarde, para el diálogo de esta tarde, pues tocaremos un tema que ya teníamos en mente desde hace tiempo, ¿no? Y que es esa reflexión sobre la riqueza y cómo a día de hoy, resultado de esta crisis y resultado de determinadas acciones y determinadas narrativas por aquellos que no creen en la libertad, pues parece que es algo malo y que es algo de lo que avergonzarse y todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando estábamos pues reflexionando sobre el tema de esta sesión me venía un poco a la mente el libro de Dre de McCloskey sobre las virtudes burguesas, cuando decían que la burguesía desafortunadamente es una estructura social que no ha dejado de hacerse daño a sí misma a lo largo de la historia, ¿no? Y es un poco el tema sobre el que reflexionaremos hoy, ¿no? La situación de la riqueza, la percepción de la riqueza y en definitiva cómo eso puede afectar o no a nuestra estructura de derechos y libertades. El precio de la libertad es la eterna vigilancia, la frase clásica de Jefferson basándose en John Philpott Curran, y la verdad es que como personas pues involucradas con la defensa de la libertad tenemos que en distintos ámbitos y desde distintas aristas analizar los peligros que pueden surgir. Y para discutir sobre esto y como es costumbre ya en este foro de voces de libertad, pues disfrutaremos de una mesa compuesta por intelectuales de primer nivel, ¿no? Tenemos en la mesa a María Martí, presidenta del Lion Rand Center Latin America, columnista y escritora en diversos medios de comunicación, destacan sus aportes en Pan Am Post, en su momento directora ejecutiva de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual, en definitiva, una de las grandes activistas en favor de la libertad en la región. También está con nosotros Gonzalo Schwartz, presidente y CEO del Archbridge Institute, think tank dedicado al estudio de políticas públicas y también uno de los grandes promotores de las ideas de la libertad. Gonzalo ha trabajado durante varios años en Atlas Network y disfruta de una larga carrera pues, vinculada a un sinfín de organizaciones. Tuve el placer de conocerlo en los coloquios, en los fantásticos coloquios organizados por Liberty Fund. También contamos con Roberto Salinas, director del Centro para América Latina de Atlas, especialista en desarrollo, política monetaria, comercio internacional, un, diría yo, mítico de los defensores de la libertad en la región, ¿no? Colaborador con grandes instituciones, The Economist, presidente del México Business Forum y también gran amigo de Liberty Fund. Ha dirigido varios coloquios, ¿no? Sus artículos y publicaciones también han disfrutado de un alto impacto. También está en la mesa Mauricio Ríos, economista y autor de varios libros como La década perdida de Occidente o Un manifiesto con la gran recesión, académico, ha publicado en revistas también especializadas e indexadas y bueno, se dedica al offshore management como socio fundador y director de Crusoe Research. Y pues también cierra la mesa Daniel Lacalle. ¿Qué decir sobre Daniel Lacalle? Yo es que me he educado con sus libros, soy profundo admirador de su trabajo y tengo que agradecer públicamente su compromiso cuando siempre que le hemos llamado del Juan de Mariana ha estado ahí para participar en todas las conferencias, ¿no? Doctor en economía, gestor de inversiones y economista jefe de Tresis y prolífico autor. Destacan pues Viaja a la libertad económica, Nosotros los mercados, La gran trampa o su último libro Libertad o Igualdad. Sin lugar a dudas, uno de los grandes liberales de la España de hoy, ¿no? Una España complicada, por cierto, bueno, como toda la iberosfera, podríamos decir. Vamos a hablar sobre estos temas. La metodología para estos temas es una metodología sencilla. Lo único que a mí me toca, y es un papel un poco incómodo, es limitar los tiempos, no dejar que sean más de 4 minutos las intervenciones para que haya cierto dinamismo y el vídeo gane viralidad en Internet. Y el tema ya saben cuál es. Entonces haremos 3 rondas de preguntas a través de las cuales todos podrán opinar y luego cerraremos con una pregunta final que ya les explicaré en su momento, ¿no? La primera pregunta es una pregunta, como siempre, de naturaleza general. ¿Qué retos se enfrenta el mundo en este momento, ¿no? Al final hablamos de riqueza generada por la acción emprendedora, ¿no? ¿Cómo ven la imagen del empresario y del emprendedor en esta crisis? ¿Está sufriendo mucho o, por el contrario, la crisis puede representar una oportunidad para fortalecer el emprendimiento privado, la generación de riqueza privado, en definitiva, a la sociedad civil? Entonces le vamos a dar la palabra a Gonzalo. Gonzalo.
Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos. Qué gusto compartir con este grupo excelente, ¿no? Como mencionabas al principio, Eduardo. Yo creo que para mí, lo que un poco he intentado escribir aquí desde Estados Unidos sobre estos temas y la pandemia, el emprendimiento, es que es creo que una buena oportunidad para el sector privado para reducir cómo el sector privado, el emprendimiento y la iniciativa privada individual, sea de ONGs o o de otras personas individualmente, ha salido a relucir a comparación de lo desastroso que ha sido la respuesta a nivel burocrático de gobiernos por todo el mundo. Porque en todo el mundo, en cada país han habido fallas. Aquí en Estados Unidos, en la respuesta inicial, en cómo organizaciones burocráticas del gobierno frenaron al principio que hayan una capacidad para hacer testeo más grande. Entonces, y bueno, ya sí ha pasado en muchos países y sí puede ser mucho dado por el nivel de incertidumbre que había con el virus, un virus nuevo y todo, pero creo que la respuesta del sector privado y emprendedor ha sido mucho más rápida y mucho más importante, y eso se puede resaltar, ya sea a nivel de compañías de biotecnología y salud que han invertido mucho, han hecho mucho ahora por encontrar tal vez entre sus medicamentos existentes o los nuevos que vienen saliendo, tratamientos, vacunas, producir más test de diferentes formas. Ha habido mucha innovación ahí que ya se venía dando y se ha puesto a aplicar, entonces se puede resaltar ese tema. O se puede resaltar el tema de cómo empresas privadas se han podido adaptar y han podido ayudar a mucha gente en el tema de cadenas de distribución también, en el tema de ayudar a sus comunidades. Aquí el caso de muchas empresas que lo han hecho así. El caso, digamos, de una empresa grande, FedEx, que el otro día justo vi una entrevista con Fred Smith, el fundador y CEO de FedEx, cómo ellos, como trabajan en todo el mundo, estaban en el epicentro en Wuhan, en China, desde los comienzos, y como ya desde los comienzos han ido preparando a ellos mejor han sido más flexibles y han podido adaptarse más rápido que muchos otros organizaciones gubernamentales y públicas frente a la crisis, desde cómo ellos cuidaban a sus pilotos, a la gente que trabajaba en FedEx, porque ciertamente esa cadena de distribución tenía que seguir activa, ¿no? Entonces, ha habido una respuesta, creo que mucho más flexible del sector privado, y eso es lo que deberíamos resaltar una vez que ya pasemos las partes más duras de esta pandemia, resaltar ese rol que ha tenido, esa respuesta más flexible, rápida y más eficiente en comparación al gobierno. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Le damos la palabra a Mauricio. Mauricio, bienvenido. Gracias por estar aquí el día de hoy. No, gracias a ustedes, estimado Eduardo. Me sumo a las palabras de Gonzalo en los primeros segundos en los que intervino, pues estoy encantado también de conformar parte de este selecto grupo de intelectuales iberoamericanos, así que les mando un saludo a todos. Pues mi opinión va justamente en la línea de Gonzalo, además de que me sumo a todo lo que dice, pero además quiero destacar cómo es que, contrariamente a lo que la izquierda viene afirmando desde el inicio de la crisis, como alguien concretamente como Lula da Silva, que no ha habido mejor oportunidad para demostrar que gracias a que este monstruo ha aparecido, me refiero al de la pandemia del coronavirus, no hay mayor ilustración de la necesidad del Estado para intervenir, para que las cosas salgan bien. Por eso yo digo que es exactamente lo contrario. Primero se ha dicho que esta crisis ha surgido como si fuera un gran cisne negro, ¿no es cierto? Cuando en realidad es una gran mentira. No es cierto que esta crisis haya sucedido como si se hubiera tratado de un gran cisne negro. Esta crisis fue fácilmente advertida. Lo que no se dijo, lo que no se ha advertido en realidad, es que quienes no advirtieron y quienes entraron en pánico cuando ya era demasiado tarde, quienes fueron negligentes, fueron justamente los estados. Y de manera concreta, el gobierno de China, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. Más claro, al menos para mí, y lo digo de manera humilde, no puede haber otra cosa más clara que esa. ¿Sí? Primero, por un lado. Y por el otro, aunque hubiera sido un cisne negro, lo que ha ido a delatar esta crisis ha sido lo que yo diría las vergüenzas del Estado, ¿sí? Las debilidades del Estado. ¿Cómo gasta demasiado el Estado? ¿Cómo es que un burócrata puede seguir recibiendo su sueldo sin hacer absolutamente nada, estando tranquilo en cuarentena? ¿Cómo es que quienes los únicos que salen adelante en este tipo de crisis son solamente los burócratas, que por definición no son quienes generan valor propiamente, que por definición no generan valor en la sociedad?
y al mismo tiempo cómo es que, derivada de crisis anteriores como desde la caída de Lehman en 2008, las economías han quedado muchísimo más débiles. Desde que se ha estimulado el gasto, el consumo público, se han incrementado impuestos, se ha incrementado el déficit y demás, pues los individuos, los ciudadanos y sobre todo los emprendedores que mencionaba muy bien Gonzalo, han quedado mucho más débiles para asumir cualquier otro tipo de desafío, ya sea como el de la pandemia o el de una nueva crisis o el de una nueva caída en bolsa derivada en recesión. Para mí no hay nada más claro que, contrariamente a lo que comúnmente se dice, esta crisis no está ilustrando el fracaso del capitalismo, ni del libre mercado, ni de los emprendedores, sino exactamente lo contrario, del Estado y de los intentos de un socialismo, de un gobierno global, si ustedes quieren, porque hemos visto también ensayos sobre la idea de que es posible coordinar a nivel global una crisis o las acciones de los gobiernos contra una crisis, ya sea de una pandemia o de una recesión global. Muchas gracias. Le damos la palabra a María. No sé si, porque tuvimos el problema, pero no sé si escuchó la primera pregunta, que era una pregunta vinculada a cómo ves la situación global en este momento y si la imagen del empresario, del emprendedor está sufriendo mucho o si por el contrario hay una oportunidad para su fortalecimiento, ¿no? ¿Cómo ves esto antes de meternos en la segunda ronda con riqueza y tal, ¿no? María, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Perdón, estuve con algunos problemas acá de internet y de Wi-Fi. Yo creo que la imagen hoy del empresario lamentablemente está en decadencia. Creo que un poco por toda esta visión justamente del tema de hoy, ¿no? De que la riqueza, que la ambición es algo malo, es algo inmoral, y que por el contrario justamente hay una especie de celebración de la pobreza y de la igualdad que hace que justamente que todas aquellas personas emprendedoras, empresarias, que quieran arriesgar, que quieran perseverar, que quieran mejorar su vida produciendo, estén de alguna manera mal vistas. Yo creo que esta situación lamentable de la pandemia lo que está generando posiblemente es una oportunidad. Veremos lo que pasa en el futuro. Me hace acordar un poco, yo soy objetivista y uno de mis libros preferidos es La Rebelión de Atlas, y si uno lee La Rebelión de Atlas, ve justamente lo que ocurre en una sociedad cuando la riqueza es mal vista, cuando los productores son mal vistos y donde permanentemente se le pone el palo en la rueda a aquellas personas de mente que quieren crear, que quieren producir y generar riqueza. Y yo creo que cuando salgamos de esta pandemia, justamente nos vamos a dar cuenta todos los negocios y todos los emprendedores que se han destruido. Y va a impactar completamente la calidad de vida de todas las personas que habitamos en este planeta. Entonces yo creo que hay una oportunidad ahí de darse cuenta que la calidad de vida de las personas está absolutamente relacionado con la presencia de empresarios, de emprendedores que decidan justamente crear. Si no logramos linkear la idea de nuestra calidad de vida con la producción de riqueza, vamos a ver desperdiciado una gran oportunidad. Yo espero que la gente empiece a comprender que cuando se cierran fábricas, cuando se cierran industrias, cuando se cierran locales, cuando la gente no puede trabajar, eso inmediatamente impacta en nuestras vidas, que la riqueza no es algo abstracto, digamos que uno lo ve como qué lindo es tener riqueza, y no ve a veces la relación que tiene con nuestra propia vida. En la medida que haya más gente produciendo, que haya más gente generando riqueza, eso es algo positivo para todos. Esa es la oportunidad que veo, pero creo que va a haber un gran trabajo de parte de nosotros de transmitir a la gente justamente el link entre lo que es la producción y la calidad de vida. Muchas gracias, María. Roberto, tú eres especialista en el pensamiento de McCloskey. En innumerables encuentros has citado su obra, incluso sus últimos libros en las últimas reuniones de Atlas. ¿Se están perdiendo las virtudes burguesas, Roberto? ¿La burguesía se ha hecho daño a sí mismo? ¿Cómo ves la situación del empresario y del emprendimiento en este momento? Gracias, Eduardo. Pues ante todo, muchas gracias por esta oportunidad, por estos diálogos que creo que son muy valiosos en estos momentos y verdaderamente nos hacen apreciar que a pesar de las jornadas de sana distancia podemos mantener contacto entre un grupo tan destacado de pensadores y bueno, y también de muy buenas amistades. Si ponemos las cosas en contexto, a mí en estos momentos siempre me gusta referirme, por lo menos en lo que es la introducción, al libro de Carmen Reinhardt y Ken Rogoff, This Time is Different. Esta vez es distinto, no sé exactamente la traducción al español,
Pero la idea de ese libro, 800 años de crisis financieras, no es cierto que esta vez es diferente. Siempre es lo mismo, siempre es el sobreendeudamiento, el derroche fiscal, el exceso monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta ocasión, Reinhardt dice, esta vez sí es distinto. Sí es distinto porque has tenido un golpe por el lado de la demanda, pero también un golpe por los confinamientos draconianos por el lado de la oferta. Quizá en una forma muy precipitada, sin considerar el espantoso daño económico. Daniel obviamente ha escrito muchísimo sobre esto recientemente. Y claro, a todo lo que es el microempresario, el pequeño, el mediano y el gran empresario, pues caray, es literalmente, como decimos, estamos pasando aceite en estos momentos, estamos en un modo de absoluta sobrevivencia. Si a eso, como decía Mauricio, le añades el hecho de que tienes al burócrata nalgón encima de ti, que además vive de ti, que son sanguijuelas que viven de nuestro trabajo y de nuestros impuestos y de nuestras virtudes comerciales, por no decir burguesas, porque es un poco, digamos, pues, bastante peyorativo esa caracterización, pues tenemos verdaderamente que estar en una posición muy defensiva, muy reactiva ante las autocracias, los autoritarismos y sobre todo el sofoque burocrático, como diría Richard Epstein, reglas sencillas para nuestro mundo complicado. ¿Qué mejor tiempo que ahora de darnos la oportunidad de trabajar, de dejar trabajar? Y parte de lo que es esa virtud empresarial de la que señala McCloskey, parte de por qué dice why liberalism works, por qué sí verdaderamente el liberalismo o la cultura liberal nos permite salir adelante, es porque para eso necesitamos que nos dejen trabajar. Matt Ridley recientemente en su maravilloso nuevo libro sobre innovación dice exactamente lo mismo, después de hacer una maravillosa colección, de ofrecernos una gran colección de historias sobre cómo se creó tal o cual producto o tal o cual innovación, etcétera. Es algo que también Gonzalo ha hablado en los escritos del Archbridge Institute. La innovación requiere al final del día libertad, y la libertad significa déjame trabajar. ¿Sí? Ahora, para esto hay una actitud muy proactiva que también pueden tomar los empresarios hoy en día. Y que para nosotros, lo que decía María, que es tan importante hacer ese link entre la prosperidad y el progreso humano y la libertad de poder trabajar, de poder hacer, de dejar hacer. En ese sentido, hay un rol muy proactivo, muy importante que podemos generar y también en el cambio de las narrativas. Olvidémonos ya de los nombres, de los adjetivos, de los calificativos, y dejar de rasgarnos las vestiduras si es capitalismo o si es socialismo o si es más. Empecemos a hablar de innovación, de adaptabilidad, de agilidad, de velocidad ante el cambio, de flexibilidad. Para esto se requiere la libertad, se requiere libre comercio, se requiere un ambiente de virtudes burguesas, justamente. La propia McCloskey dice, en vez de hablar de capitalismo, hablemos de innovismo. Un nombre completamente nuevo. Significa exactamente la misma cosa, ¿sí? Pero sería por lo menos un enfoque nuevo para no darle a las Naomi Kleins, a los Noam Chomskys y bueno, también incluso gente como Joseph Stiglitz, abrir la puerta y predeterminar el debate simplemente con una determinación, una autocracia semántica. Aquí se acabó el debate porque todos son una bola de neoliberales despiadados, todos hijos de Lord Voldemort. Y bueno, si a eso se reduce el debate, yo creo que es mucho más interesante hablar de cómo podemos tener mayor innovación, mayor adaptabilidad, mayor agilidad y ver verdaderamente en este modo de sobrevivencia lo que están haciendo los microempresarios, pequeños y grandes empresarios en poder salir adelante hoy en día, a pesar de que tienen a la burocracia encima, a la reglamentitis y la tramitología encima, y sobre todo a los autócratas que quieren aprovechar la pandemia para fortalecer su labor. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y cierra esta ronda Daniel. Daniel, bienvenido. Muchas gracias y sobre todo qué gran oportunidad de estar con todos vosotros aprendiendo, que es lo importante, ¿verdad? Yo creo que en esta crisis empieza con el asalto brutal en la primera batalla
del totalitarismo, diciendo que la crisis es culpa del capitalismo, que la crisis es culpa de el libre mercado, etcétera, etcétera, muy agresivamente, de manera absolutamente agresiva, ¿no? Acordaos que se decía que si hay algo que se ha demostrado en esta crisis es que el libre mercado no funciona y que tiene que ser el Estado el que lo hace todo. Y curiosamente, como suele pasar en las batallas que empiezan con un arma falsa, lo que ha ocurrido ha sido muy interesante, y es que en países en los que el mensaje antiempresa y el mensaje antiempresario está constantemente regurgitado y repetido en los medios de comunicación y en el debate político, la mayoría de los ciudadanos se han dado cuenta de que en esta crisis, menos mal que teníamos empresas flexibles, empresas que estaban bien orientadas hacia adaptarse al cambio y a llevar a cabo las acciones que hay que tomar, y que si no llega a ser por esas empresas, en el cierre forzoso dictado por los gobiernos, no solamente hubiéramos tenido una crisis sanitaria, sino que hubiéramos tenido una crisis alimentaria y una crisis de acceso a bienes y servicios. Entonces, yo creo que eso nos ha dado cierto nivel de optimismo, a mí por lo menos, ¿no? Y, por ejemplo, pues yo he tomado la opción contraria a la de McCluskey con el tema de las palabras. Yo he decidido utilizar la palabra capitalismo sin parar, etc. Pero yo creo que a la vez que eso ha sido positivo, y es verdad que la inmensa mayoría de los ciudadanos, por ejemplo aquí en España, Reino Unido, en Estados Unidos, han tenido una reacción clarísima en contra de las decisiones burocráticas y gubernamentales. ¿Os acordáis de las manifestaciones en Madison en contra del cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental, etcétera? Eso es positivo. Y la visión sobre los empresarios y sobre los bancos, ojo, ha cambiado muchísimo en esta crisis. No está mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Pues que fundamentalmente en esta crisis se está ahogando la economía en un mar de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que las grandes empresas que en cualquier caso tenían capacidad para adaptarse y para sobrevivir a esta crisis son las que van a salir relativamente fortalecidas o por lo menos protegidas, como estaba contando Gonzalo, etcétera. ¿Cuál es el problema? El gran problema de esta crisis es, como decía María, los pequeños empresarios, pequeño emprendedor, las startups, etcétera. Esas empresas no están teniendo acceso a ningún tipo de estos mecanismos de rescate de todo, como le llamo yo, en el que estamos viviendo. Y eso es un problema. Es un problema porque el riesgo de salir de esta crisis con todavía mayores problemas de amiguismo, cronyism, ¿no? Con todavía mayores problemas de interdependencia gubernamental corporativa a la japonesa, no es pequeño. Yo creo que en cualquier caso, la primera batalla efectivamente está ganada, pero los asaltantes de la libertad siguen, ¿no? Fíjate que ahora mismo nos están intentando vender que la solución a los errores de gestión y de prevención por parte de los gobiernos es nacionalización, ¿no? O sea, y claro, yo siempre digo, lo que nos faltaba a nosotros era que los mismos que han hecho mal lo que se supone que están mejor preparados, que es para gestionar la sanidad y la seguridad, lo que nos faltaba era que tuviesen acceso al poder económico. Entonces, a mí me da la sensación de que estamos todavía estamos al principio de una guerra que va a ser muy complicada, porque claro, de momento pues pensamos en una recuperación en V, que esto es razonablemente rápido. ¿Por qué? Porque suben las bolsas y bajan las rentabilidades de los bonos, etcétera, etcétera. Pero me temo que en otoño, en diciembre, volveremos a hablar de estos temas y la batalla de las ideas que estamos todos conformando en esta charla, no podemos dejar de defenderla constantemente y recordarle a la gente que es la burocracia y que es el error del centralismo y del autoritarismo lo que nos ha llevado a la debacle económica que se ha generado en apenas 2 meses.
Muchas gracias, Daniel. De la mano de eso y tomando también pues, esa cuestión de las narrativas que citaba Roberto antes, la segunda pregunta, la segunda ronda va un poco por ahí, ¿no? O sea, ya tenemos como el diagnóstico de la situación y efectivamente va a haber una batalla, una serie de batallas. Muchos de los presentes pues trabajamos en think tanks, otros investigan y divulgan este tipo de ideas. Y por dónde ir, ¿no? Porque parece que se requiere de se debería tener como cierta agenda de coordinación de narrativas y de discursos, ¿no? ¿Por dónde deberíamos ir, ¿no? ¿Cuál es la herramienta, ¿no? Deberíamos defender, pues efectivamente, la dignidad de la riqueza, la dignidad de la empresa, el tema de que el emprendedor es una especie de ciudadano ejemplar, un generador de confianza, ¿no? Discutíamos hace unas semanas con Stephanie Haef-Levalk sobre este libro de Community Revival in the Wake of Disaster, producido por George Mason, y la verdad es que como ese pequeño emprendedor al final es una máquina de generar confianza y generar tejido social, texturización, ¿no? ¿Qué narrativas deberíamos priorizar, ¿no? para enfrentar la amenaza que es real? Porque claro que sí hay una amenaza liberticida, estatista, centralizadora, en definitiva autoritaria, ¿no? Mauricio, ¿qué piensas al respecto? Estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que más me llama la atención es el hecho de que no haya sido tan evidente que, por un lado, quienes han corrido más riesgo y quienes han terminado sosteniendo, rescatando lo que decía María sobre la rebelión de Atlas, de Ayn Rand, quien está sosteniendo el mundo ahora mismo y la economía, a pesar de todo, a pesar de los encierros, de las cuarentenas y demás, es el empresario, sobre todo el emprendedor. Y rescatando al mismo tiempo lo que decía Daniel, menos mal tenemos, por ejemplo, todo el Nasdaq, las FANG, vamos, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, todas estas empresas son justamente lo que ilustra lo que no había hace, por ejemplo, 100 años atrás, cuando ocurrió la primera pandemia en el año 1918, 19 y demás. Así que yo también soy optimista en ese sentido. Pero por otro lado, al mismo tiempo, ha quedado claro que no podemos seguir confiándole a alguien más sin nuestro consentimiento explícito, nuestra responsabilidad individual y al mismo tiempo nuestra seguridad. Ese ha sido uno de los elementos más duros, creo yo, y en los que más hay que trabajar. ¿Por qué es tan importante ser responsables individualmente y cómo se puede seguir trabajando en materia de seguridad fundamentalmente? Porque hayamos estado o no de acuerdo y nos haya realmente favorecido o no la cuarentena, las medidas han sido definitivamente excesivamente draconianas, cuando no se sabía demasiado tampoco cuál era la dinámica del virus, cuál era la dinámica, si termina mutando o no y demás. Así que nosotros tenemos que empezar a hacernos cargo, los individuos, digo, y los ciudadanos alrededor del mundo, tenemos que empezar a hacernos cargo primero de nuestra seguridad y de nuestra responsabilidad individual para poder cuidarnos a nosotros mismos primero y así al mismo tiempo poder cuidar de nuestro entorno. En la medida que seamos capaces de hacer eso, todos vamos a poder salir adelante. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, si hubiera una segunda ola de contagios, si se refortaleciera la pandemia, dudo mucho que entremos nuevamente en cuarentenas masivas alrededor de todo el mundo. Dudo mucho, sobre todo con experiencias, por más que no exprese la mayoría, por más que no ilustre la mayoría de casos como el de Suecia o el de Singapur o Nueva Zelanda y demás, creo que son justamente son los que han marcado el camino a seguir para todos nosotros. Por un lado, no es necesario cuarentenas rígidas ni indefinidas y al mismo tiempo es posible y es necesario en todo caso confiar en la capacidad y la inventiva de los individuos y los seres humanos para poder cuidarse a sí mismos y al mismo tiempo poder salir adelante. Valerse por sí mismo es sumamente importante. ¿Y qué podemos hacer nosotros para esto? Pues lo que ya venimos haciendo siempre, ¿sí? Primero, mirar las cosas con optimismo. Segundo, seguir trabajando en lo que ya sabemos que es positivo y que nos beneficia a todos. Y tercero, cada uno desde donde pueda, como pueda. Tan sencillo como eso. No hay mucho más, no hay secretos detrás de todo esto. Y en todo caso, a los liberales en general,
como autocrítica, yo invito a todo el mundo a que no solamente siga hablando de capitalismo, libre empresa, que siga hablando de inversiones y demás, sino que haga capitalismo, que haga libre mercado, que emprenda, que abra una empresa, que sepa muy bien de lo que está hablando al momento de pagar impuestos, de contratar personal y demás. Tan sencillo como eso. 3 elementos: seguir haciendo lo que ya seguíamos haciendo, seguir investigando nosotros por nuestra propia cuenta, seguir ejerciendo el liberalismo, y al mismo tiempo tratar de emprender y demostrar a la gente que nosotros mismos compramos lo que decimos al mismo tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Roberto, ¿qué opinión tienes acerca de la narrativa liberal? ¿Por dónde debería de ir nuestro discurso en relación a la riqueza, a la figura del emprendedor, para contrarrestar toda esta construcción de parte de los socialistas de todos los partidos? Así es, efectivamente, pues es un gran reto, porque de hecho, con o sin COVID ya teníamos ese reto, ya se había puesto en manifiesto, sobre todo después del 19 de octubre con los levantamientos populares en Chile, pues la necesidad de empezar a explicar y de empezar a abordar estos temas con narrativas populares, en la cultura popular, en una forma en que lográramos rescatar y redoblar los esfuerzos en esa comunicación, y que salga más allá de la cofradía de amigos y de aliados en la materia, independientemente de si nos agarramos un concepto como capitalismo, como Daniel, o bueno, Alan Meltzer también, en paz descanse, también hablaba mucho, y si vemos lo que realmente es capitalismo, es apertura de mercados de capital. Raghu Rajan también ha escrito esto recientemente con Singales y otros, o innovismo, pero independientemente de esas etiquetas, yo creo que es muy importante rescatar parte de lo que decía María, fincar la libertad con el progreso humano. Creo que es muy importante, y que hoy en día el hecho que podamos estar hablando en una tecnología como Zoom, hoy en día que podamos contar con nuestras provisiones a través de logística y de redes de distribución, ahora vemos cuál es el gran valor de esa empresarialidad, de ese entrepreneurship, de esa virtud que se ha hecho posible. Rescatar y empezar a contar todas las historias, no solo de yo lápiz, sino de yo todo lo demás, que además es doblemente milagroso. No es solo el orden espontáneo lo que nos genera el yo lápiz, ¿sí? Es a pesar del burócrata nalgón y toda su tramitología, aún logro llegar al destino. Aún logro organizarme en una forma espontánea. Y estas son las historias, este es el storytelling y las narrativas que debemos contar. Y hay varias gentes haciéndolo. Vincular mucho el tema que están haciendo Steven Pinker, Matt Ridley, la misma McCloskey, Gonzalo en sus esfuerzos y varios otros, con el tema del progreso humano. Con el tema de que vivimos hoy mejor que antes, no somos panglos, pero vivimos hoy mejor que antes gracias a estas innovaciones, gracias a los riesgos y las empresarialidades. Eso por un lado. Y por otro, hay que atacar ferozmente una falacia que parecía que ya se había dejado atrás. Pero el enorme analfabetismo y ese aire de superioridad moral de gente que piensa que la riqueza está preconcebida y que es como un pastelito que ellos, como son iluminados, son encarnaciones de San Benedicto y de la voluntad popular, van a decir cuánto exactamente te toca a ti. Aquí tenemos una simpática, en México, una simpática ministra de la Transparencia, secretaria de la Transparencia de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, casada con un profeso igualitarista que yo creo que hasta hace ver a Marx como la Cenicienta, John Ackerman, ¿sí? Diciendo, si medimos el PIB de México por tal o cual, a cada familia le debería tocar tanto. Bueno, esta concepción, como si él tuviera el monopolio de la verdad moral sobre la riqueza, sin saber de dónde se genera, esto es lo que hay que denunciar, pero en una forma agresiva, virulenta, en una forma casi del reductio ad absurdum, y hacerlo ver como el analfabeta que es. Por cierto, Ackerman e Irma Heréndira Sandoval, se acaba de descubrir, tienen un patrimonio evaluado de más de $3 millones. No los veo repartiendo ese patrimonio en la forma igualitarista que quisieran.
Pero yo creo que ahí están nuestros dos casos. Mucho énfasis en progreso humano, mucho énfasis en la dignidad humana, en cómo la riqueza es prosperidad, es vivir mejor, es lograr más con menos en menor tiempo y poder aprovechar más de lo que nos da la vida. Y por otro lado, quitarles el moral high ground, quitarles esa plataforma moral a estos apóstoles de la fatal arrogancia. Muchas gracias. Daniel, ¿qué piensas al respecto? Bueno, primero, completamente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, ¿no? Creo que es muy importante saber lo que hace el enemigo, porque es el enemigo de la libertad, para no caer en su trampa, ¿no? Yo creo que si tuviera que añadir una cosa más a lo que han dicho Roberto, María, Mauricio, lo que estáis diciendo todos, estamos yo creo que todos de acuerdo, es lo que yo siempre recomiendo, que es que no caigamos en la equidistancia entre el mal y la incompetencia. Es decir, no caigamos en la equidistancia, sobre todo en las naciones de Latinoamérica, en España, entre los defensores del totalitarismo y los gestores que no lo hacen muy bien, que no es lo mismo. Es decir, es muy importante ante el avance absoluto del populismo totalitario que no caigamos como pasó a veces en Chile, ¿no? De decir, bueno, yo es que estoy entre Frente Amplio y el gobierno. Hombre, pues no, con todo mi respeto. Me va a permitir usted decirle que estamos equivocados si hacemos eso, porque entonces le estás dando todos los argumentos al totalitario a la hora de decir que los gobiernos de centro-derecha o democracias liberales no funcionan y ninguno de tus argumentos se utilizan porque se le considera que hablas de utopías que son imposibles de utilizar. Por lo tanto, lo primero que yo haría es, desde luego, atacar esa equidistancia que a veces ha sido uno de nuestros grandes errores como liberales, ¿no? Yo creo que otro muy importante, lo ha dicho Roberto, lo ha comentado también Mauricio, yo creo, hay que estar constantemente luchando contra la superioridad moral. Esa idea de que como, bueno, destruyó el país, pero como tenía buena intención, pues entonces no pasa nada, ¿no? Que es lo que me decía el otro día alguien sobre Venezuela. Me decía, hombre, sí, es verdad que la cosa va muy mal, pero buenas intenciones tenían. Hombre, pues no. Primero no. Es una... No solamente no tenían buenas intenciones, es una ideología absoluta y totalmente inmoral y completa y absolutamente despreciable desde el punto de vista moral, y además de ser despreciable moralmente, los resultados son atroces, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. A veces los liberales, no solamente los liberales, sino sobre todo los tecnócratas, se piensan que los argumentos demagógicos se combaten con datos. Hablaba Roberto ahora de recordarle a la gente que vivimos, a pesar de la pandemia y a pesar de todos los retos, en el mejor momento de la historia en cuanto a pobreza, en cuanto a acceso a bienes y servicios, en cuanto a sanidad, en cuanto a educación, etc. Pero muchas veces lo que nos pasa es que decimos, bueno, es que es bien obvio que la pobreza mundial está a mínimos históricos. Y claro, nos olvidamos que a la demagogia no se le ataca con datos. Hay que atacarlo desde la misma superioridad moral y desde la misma, primero porque la tenemos, y segundo porque desde la convicción de que moralmente lo que están proponiendo es incorrecto. En España acabamos de tener el debate sobre el ingreso mínimo vital, ¿no? Bien, pues no sé, me decían, es que hay que tener un mensaje más a mí, ¿no? Me decían, hay que tener un mensaje más de consenso. ¿Por qué hay que tener un mensaje de consenso ante algo que es malo? No, ¿cómo que consenso? ¿Qué significa consenso? Que viene alguien a darme una cuchillada en el estómago y le digo, dámela en el brazo. No, me des una cuchillada, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante por la siguiente batalla que viene. La siguiente batalla que viene es la de la muerte por pequeños pinchazos, ¿no? Por ejemplo, en España nos encontramos ahora que hay todo un debate que dice, ¿ven cómo el control de precios no es malo? Se controló el precio de las máscaras
de las mascarillas y no ha pasado nada, nadie se ha quedado sin mascarillas. Hay que combatir eso, primero porque es mentira, porque no se controló el precio de las mascarillas, segundo, porque no puedes decir que ha funcionado medio mal para una cosa, funcionaría estupendamente para todo. Es decir, nos van a llevar constantemente al argumento de generado por la anécdota, ¿no? Cuando hablemos de que las empresas lo han hecho mucho mejor en esta crisis y se han adaptado mucho mejor, ¿qué nos van a decir? Nos van a decir, sí, pero yo conozco una empresa que despidió a una chica por estar embarazada. Bueno, muy mal, ¿no? Pero eso no significa que todas sean iguales. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Le damos la palabra a María. María, tú que además especialista en Ayn Rand, creo que una de las grandes divulgadoras de la libertad a través de su obra literaria, pues, ¿qué opinas al respecto? Gracias, Eduardo. Bueno, yo comparto ahí con Daniel y con Roberto digamos, que con datos hoy, digamos, por supuesto es muy importante mostrar las estadísticas y los datos de la superioridad de los sistemas que justamente generan libertad y respetan los derechos individuales para la creación de riqueza, pero creo que no ha sido suficiente, porque tenemos todos los economistas de nuestro lado, tenemos todos los hechos de nuestro lado, y sin embargo en nuestra región, en el mundo, se sigue probando con opciones de socialismo y de colectivismo, pensando que de alguna manera si no funciona es porque el gobernante de turno está corrupto, pero sigue pensando que es el mejor sistema. Y yo creo que acá lo que necesitamos los liberales es empezar a limpiar el nombre de la riqueza y de los empresarios desde el punto de vista filosófico y moral, que creo que ahí está la gran batalla, es la batalla con misiles y no con espadachines, como decían Rand. Porque básicamente los únicos que pueden poner el palo a la rueda de la riqueza de los empresarios es el gobierno, pero los gobiernos, sobre todo en las democracias, en donde esos gobiernos son elegidos, en definitiva están ahí porque la gente los eligió. Entonces el problema es la visión que la mayoría de la gente tiene sobre la riqueza y sobre los empresarios, y sobre ellos donde tenemos que trabajar. Y yo creo que ahí justamente es un problema filosófico. Yo creo que en nuestra región hay una visión, digamos, hemos adoptado una visión un poco parte culpa de la región, parte de esta filosofía franco-alemana que hemos recibido, en donde vemos que la ambición es mala, que la pobreza es buena, esta frase de Cristo, entrará el reino de los cielos, no me acuerdo la frase exactamente, pero difícil que un rico entre a los reinos de los cielos, y eso, algunos dirán hay que interpretarlo de otra manera, pero nos han venido con esas ideas desde que somos chiquitos, desde el colegio, desde la familia. Por otro lado, nos han mostrado siempre la riqueza como algo inmoral y corrupto, parte con buena base en nuestra historia, ¿no? Digamos, en nuestras regiones en general los que son ricos son o los políticos corruptos que lo hacen, digamos, oprimiendo a un pueblo, o son los empresarios que están atados al gobierno, o la gente que roba, digamos, que tenemos un mal historial de justamente quién es la gente rica, y metemos un poco todos los ricos en la misma bolsa, ¿no? Todos los ricos son malos por el hecho de tener dinero, no importa cómo lo hayan hecho, del mismo modo que todos los pobres son honestos y son buena gente por el hecho de ser pobres, sin tener en cuenta si son pobres porque se han rascado el ombligo toda la vida, la expresión, o si simplemente son pobres porque el sistema en el que viven, por ejemplo, Cuba nunca les ha dado una oportunidad para generar riqueza. Entonces yo creo que esa distinción es muy importante. Y después, también el tema de, yo creo que hay mucha gente que se siente culpable por ser rica, incluso la gente que ha hecho las cosas bien, es decir, que han ganado su dinero en forma honesta, justamente por esta visión, ¿no? Se ha generado una culpa de, sos rico, pero lo hiciste por tu propio interés, y el propio interés es algo malo. Esta teoría un poco de Ayn Rand que hablaba del altruismo, no estamos acá no para florecer, para buscar nuestros propios proyectos, para perseguir nuestros propios proyectos, para mejorar nuestra vida, sino estamos un poco acá para sacrificar, estamos un poco acá para vivir para los demás. Entonces yo creo que aquellas personas que vemos como que disfrutaron el proceso y se hicieron ricas en el camino, en el fondo desconfiamos, decimos, bueno, pero acá es una persona moral, alguien que disfrutó de su vida y que hizo dinero, y algo que es un objetivista siempre dice, piensen en los que nosotros conocemos como santos y traten de imaginarse algún santo sonriendo. En general,
un poco la idea que tenemos de aquella persona que es moral y que es buena es aquella que se ha sacrificado y que ha sufrido en la vida. Entonces yo creo que tenemos que limpiar justamente esa moralidad que tenemos impregnada en nuestro ADN, sobre todo en la región, en América Latina, y empezar a demostrar que la gente justamente tiene derecho a su vida, tiene derecho a la felicidad, tiene derecho a florecer, no es sacrificable en pos de los demás, que cada uno, digamos, puede generar relaciones fructíferas y no es una suma cero, que la riqueza, como bien dijo Roberto, es algo que se genera, que se crea, no está en cantidades fijas, y si yo gano no es a expensas tuyas. Entonces, creo que es un filosófico importante que tenemos que hacer, que mientras no lo logremos, la economía y la política son consecuencias, entonces no van a variar, va a ser siempre parte de lo mismo. Así que nos tenemos que meter profundo, en aguas profundas, empezar a movilizarlas si queremos cambios en la superficie política y generar esos cambios en nuestra sociedad. Muchas gracias, María. Vamos a cerrar esta ronda. Gonzalo. Gracias, Eduardo. Tengo muchas notas de que voy a intentar organizarme como pueda mientras voy hablando, así que les pido disculpas por adelantado, pero como la parte original, la primera parte de la pregunta, como que en qué deberíamos enfocarnos. Yo, como mencionabas antes, formé un instituto, el Art-Bridge Institute, después de estar en Atlas por mucho tiempo, porque veía que hay un tema que el principal frente a la batalla de las ideas, a mi parecer, es el tema de la movilidad social y la desigualdad. Es el principal tema que está dominando mucho la agenda política y que como liberales, podemos nombrarnos como movimiento, no nos hemos adentrado mucho en ese tema. Y entonces lo que ha ocurrido es que como hay un dominio total del tema solo de un lado, se ha atado la desigualdad a la movilidad social de una forma enorme, ¿no? En estudios o en investigaciones y datos, como si fueran parte de un mismo fenómeno. Y no lo son. Entonces, digamos, la desigualdad no nos dice nada por sí sola. Nos dice que hay una brecha entre pobres y ricos, no nos dice mucho. Y la movilidad social lo que nos dice es que, como se define, es si, en términos técnicos y académicos, es que si yo supero el ingreso que tenían mis padres a una cierta edad. No un tema técnico, ¿no? Pero básicamente la movilidad social incluye, digamos, si los pobres pueden salir de la pobreza, la clase media como va creciendo, todo ese tipo de temas, ¿no? Tema más incluyente. Pero lo que pasa es que creo que hemos descuidado esos temas y la consecuencia y lo que veo que fallamos como movimiento a veces es que hablamos de la libertad mucho como un fin y no como un medio, y lo cual como fin es algo muy noble y notable y loable, pero el mundo no está, digamos, en ese contexto ahora. Yo veo que ese contexto y hablarlo así como un fin podía ser o era, digamos, mucho más relevante, importante, digamos, en épocas de Guerra Fría, lo es ahora, digamos, hablando del caso de Venezuela, que es un tremendo problema o sea, es muy, muy triste lo que ha estado pasando, ¿no? Pero el mundo, o sea, la mayoría de los países, su realidad no es como la de Venezuela. Podemos apuntar y decir, a eso tal vez llegamos un día, pero el día a día de las personas no es ese. Entonces, la gente más creo que se identifica con que es lo que le preocupa es esa movilidad social y lo que se llama aquí el human flourishing, florecimiento humano. Esos son, creo que, los fines más grandes y que debemos ver cómo hablamos y mencionamos la riqueza y la libertad como parte de un medio para llegar a esas metas, que va a ser, o sea, es lo más relevante, ¿no? Para poder llegar a tener más movilidad social y florecimiento humano precisamos más libertad, más economía de mercado y todo eso, pero el punto es que no podemos partir de eso como un fin, sino más como un medio. Esto es un poco lo que intentamos hacer en nuestro trabajo, hacer esa distinción, porque los estudios, lo que te dicen estudios es que están muy relacionados. Los estudios de la curva de Great Gatsby, que se usa mucho aquí por muchos académicos, te muestran que hay una correlación muy grande entre movilidad social y desigualdad. No te dicen por qué, te dicen que causalidad no es, correlación no es causalidad, entonces no es que se puede inferir que porque hay más desigualdad hay menos movilidad social, pero, pero ahí se queda el tema y muchos académicos y economistas, mucha gente muy importante lo toma como dado que sí hay una causalidad. Y no hay, pero hay que meternos creo que a esos estudios y datos y intentar analizarlos y ver qué otro tipo de factores, un tercer tipo de factores puede estar empeorando la desigualdad de la movilidad social al mismo tiempo. Y ahí es donde podemos hablar mucho de generación de riqueza, generación de empleos, ya que el vehículo más importante para la movilidad social es un trabajo, es esa generación de empleo, es esa generación de riqueza.
Entonces ahí tenemos un punto de entrada para hablar mucho de la riqueza, pero riqueza en sí importa cómo fue adquirida, cómo fue hecha, ¿no? Entonces, mucha gente, creo que estamos muy metidos en nuestra burbuja y asumimos que mucha gente es envidiosa, o el tema de desigualdad como el peor mal, y que no, y que está a favor de redistribuir todo el tiempo. Pero muchos estudios, uno que hicimos al principio, son un par de años, y estudios muy importantes de economista en Harvard que acaba de morir, Alberto Alesina, hablando de redistribución, muestran que la gente está de acuerdo con que haya desigualdad, si es que fue adquirida fue a esa causa de medios lícitos, por emprendimiento, por empresarios haciendo un trabajo, esforzándose y todo. El punto es cuando entra el tema de corrupción, de crony capitalism, y que fue una manera que lo que afecta mucho a nuestra región, cuando fue adquirida de esa manera, ahí es el problema, y que no hay muchas preferencias para redistribuir si se ve que eso va a empeorar, digamos, la movilidad social y la desigualdad, que es lo que pasa a veces en muchos casos, ¿no? Pero bueno, entonces la gente no está de acuerdo tanto con redistribuir, menos de lo que pensamos por lo menos, y muchas veces el pobre no está de acuerdo con eso porque entiende el valor de lo que es la generación de empleo, trabajo, apertura de empresas, el emprendimiento. Pero la idea es que muchas clases medias o altas son las que están más metidas en este debate, empujando que eso sí es lo relevante, ¿no? Esa redistribución y esa desigualdad, cuando en realidad creo que no lo es. Pero el punto es que ahí está lo que podemos, como movimiento liberales, adentrarnos más. ¿Qué factores generan más esa movilidad social? Ahorita está dominado mucho por el tema de desigualdad, porque han hecho un buen trabajo en atar esos términos. Pero ¿qué es lo que genera más movilidad social? El emprendimiento. ¿Qué es lo que genera más desigualdad? Si es que ese es el tema que le importa a la izquierda, impuestos altos corporativos generan más desigualdad, porque produce menos generación de empleo, y es lo que se ve en países escandinavos. Los impuestos individuales son muy altos, los impuestos corporativos y la apertura de la empresa privada es muy buena. Entonces, hay ciertamente una predisposición a que si como población queremos... 6 minutos. Perdón, pero impuestos corporativos más bajos generan más movilización, es lo que pasa en estos países. Sueldo mínimo, regulación genera más desigualdad. Pero es lo que nos dicen que es la solución a menos desigualdad, cuando no. Hay estudios y investigaciones que muestran todos estos temas, pero la idea es que enfocarnos como fin en la movilidad social y el fortalecimiento humano nos puede llevar a hablar, a utilizar la regeneración de riqueza, generación de empleo, emprendimiento y libertad como herramientas para que haya más de eso, y hasta al mismo tiempo puede haber menos desigualdad cuando hablamos de estos temas así. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Nada, vamos a la última ronda ya, y esta es una pregunta que hemos hecho a todos los que han pasado por las ya más de 10 sesiones, de 10 programas de Voces en Libertad, ¿no? Es una pregunta que utilizaremos para los típicos vídeos, ya saben, estos mosaicos y tal, ¿no? Y es una pregunta general, que más que todo es una especie de manifiesto individual de cada uno de ustedes, ¿no? Su opinión, ¿qué nos depara el futuro? Nos quedan años duros para la libertad, la cosa va a ir a peor y nuestra estructura de derechos y libertades individuales va a sufrir, o por el contrario, y como han dejado ver en algunas intervenciones, hay una ventana de oportunidad para la libertad, y aunque a corto plazo suframos, a medio y largo plazo todo volverá pues por la senda de mayor libertad y más liberalismo. ¿Cómo ven ese futuro y esa relación corto, medio y largo plazo, ¿no? Y le vamos a volver a dar la palabra pues a Mauricio. Pues yo voy a insistir con lo mismo. Primero, que es muy importante, para asumir los desafíos del futuro hay que ser siempre optimista, o optimista en lo posible, o ser optimista racional. ¿A qué me refiero con todo esto? En la medida que seamos optimistas, vamos a ser capaces de tomar mejores decisiones siempre. Seamos liberales difundiendo las ideas de la libertad, seamos empresarios, seamos inversores y demás. Y con esto cierro. Y creo que muchos, si no todos, compartirán la idea de que en la medida que más capacidad y más libres seamos para innovar, para crecer y generar riqueza, vamos, que generar riqueza se concentra en otra cosa más que ser capaces de identificar antes que nadie en nuestro entorno oportunidades para solucionar problemas de gente que ni siquiera conocemos a cambio de un legítimo beneficio, ¿sí? Eso por un lado, innovar
seguir creciendo, generar valor para la sociedad, pero además teniendo en cuenta y hacerle caer en cuenta a la sociedad en su conjunto y a todo nuestro entorno, allá donde vayamos, que el rol del empresario, primero, empieza en servir a los demás. Servir a los demás. Esto de que somos egoístas y que hay que sentirse mal si es que tienes un buen sueldo, que tienes una buena empresa o que has recibido una buena herencia. Yo quisiera ver a todos los que de todas maneras han recibido una herencia, ver cómo son capaces de sostener esa riqueza conforme pasa el tiempo, porque el desafío primero, por un lado, es generar riqueza y por el otro, mantenerla. El desafío es enorme en ese sentido. Mantenerla muy probablemente es mucho más difícil que generarla, incluso. Entonces, en la medida que seamos optimistas y tengamos muy claro este panorama, vamos a ser capaces de mantener nuestra propia riqueza, seguir generando valor y ayudar a los demás a seguir generando valor y mantener su propia riqueza. En la medida que seamos capaces de ser más libres cada vez y nosotros como liberales podamos seguir contribuyendo a ese rol en la sociedad, pues vamos a estar cada vez mejor, así como lo hemos estado en los últimos 100 años. Como muy bien decía Daniel, estamos mejor que nunca. La pobreza está en mínimos históricos. Y eso, entre otras cosas, es un acierto, un gran acierto de la libertad, un gran acierto de las instituciones que rodean la propiedad privada, que rodean las instituciones de origen espontáneo y evolutivo, que rescatan los valores, sobre todo de la civilización occidental, que ahora mismo está bajo ataque. Esos son los mensajes más importantes que a mí me interesa transmitir y que podamos compartir de alguna manera. Así que insisto en decirles, estoy encantado de formar parte de este selecto grupo de intelectuales con quienes comparto en un 99,99% de todo lo dicho acá. Así que mucho más que lo que ya dijeron todos y yo al mismo tiempo en esta última intervención, no puedo decir. Así que a ser optimistas y a seguir trabajando, tan sencillo como es. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Le damos la palabra a María. María. Gracias, Eduardo. Bueno, es difícil, no tengo la bola de cristal, así que no sé lo que va a pasar en el futuro. Soy optimista cuando veo lo que mencionaron los demás también, es en el mundo que vivimos hoy, a pesar de todas los problemas que estamos viviendo y las cosas malas y los políticos que tenemos, vivimos en la mejor época de toda la historia de la humanidad, estamos rodeados de tecnología, tenemos posibilidad de tomar vacaciones, de tomarnos un avión, de tener la luz, de tener la heladera, de abrir la ducha y tener agua caliente. Eso es algo que nunca se vivió y eso me hace confiar un poco en el espíritu y en la mente humana. Ahora, claramente no hay atajos, es decir, las cosas no suceden mágicamente, sino que hay que trabajar justamente en las ideas. Creo que los seres humanos no estamos determinados. Mucha gente dice, bueno, hay que irse a Argentina porque ya está determinada a fracasar. No creo en el determinismo, creo que en la libertad y en el free will, digamos, nosotros hacemos nuestro destino, pero de alguna manera nuestras acciones dependen de nuestras ideas. Entonces, pensamos mal, actuamos mal, pensamos bien y actuamos bien. Entonces, donde hay que trabajar fundamentalmente es en las ideas filosóficas sobre todo, y yo creo que logrando estos cambios que mencioné antes, digamos, trabajando en la filosofía, reconociendo que la gente tiene derecho a su vida, que la riqueza es algo bueno, que justamente es consecuencia de los seres humanos pensando y queriendo mejorar su propia vida, yo creo que si logramos de a poquito transmitir la idea y empezamos a meterla en el sistema educativo, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene América Latina y el mundo, quizás no conozco los sistemas educativos de todos los países, es que hoy todo el sistema educativo está en manos del Estado. Incluso los colegios privados vienen con todo el contenido educativo que impone el Estado. Y el Estado, lamentablemente, lo que quiere es gente que obedezca, gente que no sea ambiciosa, y gente que crea que lo bueno no es generar riqueza, sino repartir riqueza, porque de alguna manera se ganan los votos. Entonces, lamentablemente, una de las cosas por las que tenemos que luchar es quitarle digamos, el monopolio de los contenidos educativos al Estado, como para empezar justamente a educar en otro tipo de ideas a los chicos desde que son chiquitos, ¿no? Porque esto empieza no en las universidades, sino que empieza desde los colegios, desde los colegios previos. Así que bueno, soy positiva, porque creo que la razón siempre prevalece y la realidad siempre gana, se abre paso, pero no va a ser a corto plazo. Creo que tenemos todavía un trabajo largo
y profundo en los próximos años. Muchas gracias, María. Gonzalo, te damos la palabra. ¿Qué piensas así, palabras de cierre sobre el futuro? Yo siempre me mantengo muy positivo. Entonces yo creo que vamos a poder tener un mejor futuro por todo lo que mencionaban también, y el emprendimiento, a pesar de todo, siempre sale a relucir en la gente, es una constante en toda la vida, y el progreso y el emprendimiento permiten que podamos tener más prosperidad, mejores vidas y todo eso. Pero yo creo que si queremos nosotros, como por hacer una autocrítica en ese movimiento, formar parte de ese futuro de una manera más... de mayor impacto, por así decirlo, tenemos que un poco más, como intentaba mencionar en la anterior participación, hablar más como el resto de las personas hablan de los temas en el día a día, qué es lo que les importa más en el día a día, y no tanto basarnos o hablar con ya sea intelectuales del pasado o con términos que ya no son tan relevantes a discursos actuales. O sea, el análisis, usamos sí adecuado, podemos, claro, obviamente yo lápiz y muchos ejemplos otros son muy relevantes ahora, podemos explicarlos de diferentes maneras adaptándonos a la actualidad, pero creo que hay temas que que un poco, por así decirlo, la izquierda se ha ido mucho más a la izquierda, y nosotros no tenemos que irnos al centro, pero tenemos que salir de la burbuja donde estamos para poder llegarle a esa... Hoy creo que hay, muchos estudios han mostrado que hay una mayoría exhausta de personas que quieren menos polarización y que la gente se enfoque en cómo salir adelante como poblaciones, ¿no? Entonces, ahí el hecho de que la gente quiere vidas mejores, con más prosperidad y riqueza y con más significado en el día a día, ¿no? Que sienten que tienen un significado de importancia lo que hacen en sus vidas. En eso como lenguaje y ese tipo de temas podremos adentrarnos más y tener un mayor impacto, como mencionaba un poco, utilizando más la libertad más como un medio para llegar a estos fines más que la gente creo que está más allegada, que le importa más, ¿no? Creo que si hacemos eso podemos tener tener un mayor impacto en cómo ese futuro puede ser mejor. Ciertamente creo que va a ser mejor, pero el ritmo al que vaya y cómo podemos resaltar cómo lo que se ha venido haciendo en materia gubernamental y autoritaria ha ido en contra de la libertad, y cómo eso ha frenado a muchas personas que puedan tener más movilidad social y más prosperidad. Hay un freno claro ahí, la gente lo está viendo ahora con esta pandemia, como decíamos antes también, pero el hecho de que cómo podemos dominar la narrativa o el debate después para que ese mundo futuro sea más positivo y se pueda ver más rápido, depende mucho de cómo nosotros también enfrentemos ese discurso, esa narrativa. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Le vamos a dar la palabra a Daniel. Daniel, palabras finales. Yo creo que hay que prepararse para lo peor esperando lo mejor, ¿no? Creo que hay que prepararse lo peor porque yo creo que vienen los 4 jinetes del apocalipsis, que en realidad son uno, que son la combinación del proteccionismo, el intervencionismo, el colectivismo y el socialismo, ¿no? Y nos lo van a intentar vender como distintos grados de separación de lo mismo. Nos van a decir, bueno, hombre, no le estamos ofreciendo el sistema venezolano, pero estamos ofreciendo el sistema peronista. Bueno, no estamos ofreciendo el sistema peronista, pero estamos ofreciendo el socialismo griego. En realidad, yo creo que, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer constantemente es luchar contra ir entregando poco a poco un poco más de libertad a cambio de una seguridad que ni te pueden ni te van a dar. Entonces, nuestra batalla va a ser muy dura. Va a ser muy dura porque van a acudir constantemente al mensaje de todo el mundo lo hace. Lo estamos escuchando en la Unión Europea. Todo el mundo en la Unión Europea lo hace, además de que no es cierto. Se utiliza constantemente esa idea de que una mala política o una mala idea llevada a cabo por muchos países se convierte en buena. Entonces ahí es donde vamos a tener que luchar. Vamos a tener que luchar la batalla de las ideas, como lo vamos haciendo todo el tiempo. Vamos a tener que dar alternativas a la gente. Y vamos a tener que dar alternativas que se vayan más allá de la libertad es mejor, sino
alternativas a los retos del momento. Vamos a tener que dar políticas para llevar a cabo, no ideas solamente. Vamos a tener que fortalecer nuestras propuestas como alternativas de acción, no como alternativas de conversación. Muchas gracias. Y por último, Roberto. Roberto, ¿qué pensamientos finales y de cierre tienes? Un comentario ante estas estupendas reflexiones. Realmente es todo un reto. Lo que yo diría es que independientemente de si somos optimistas o no, Eduardo, siempre van a ser años duros, porque esto es como la película The Groundhog Day de Bill Murray, que se levanta todos los días a repetir exactamente lo mismo. Y hemos visto desde Frederick Bastiat nos enseñó que en el tema de libre comercio, vaya, si hay un argumento fulminante en economía de la generación de bienestar y de prosperidad, es el libre comercio, es la ley de la ventaja comparativa. Musso Ayao, nuestro gran padre intelectual de varios de nosotros, nos decía, si hay una verdad a priori que se puede decir en economía, es la ley de costos comparativos. Y después tienes toda la evidencia empírica al respecto. Y sin embargo, todos los días hay que levantarnos y hay que refutar al proteccionista y al mercantilista, y hay que siempre estar diciendo que son los intereses especiales que buscan el proceso político y que eso es más fácil o menor costo de oportunidad que a través de la competencia económica. Y es parte de nuestra labor como intelectuales públicos, independientemente de cómo aquellos que son parte de una conversación intelectual. Me gusta mucho también la reflexión de Daniel, que también tenemos que entrar al campo de acción. Pero yo veo simplemente en estos años duros mucha atención sobre el tema del libre comercio. Yo creo que es muy preocupante que la autarquía, que ya había quedado atrás como modelo, lo estén tratando de recuperar algunos países. Hoy en día, en aras de que la autosuficiencia alimenticia, de que la autosuficiencia energética, la autosuficiencia de papel de baño, la autosuficiencia de absolutamente todo. ¿Sí? Y hay experimentos, hay cuentos muy buenos. Reason lo ha hecho en una ocasión. Calcularon que costaba aproximadamente $10,000 y más de un año de trabajo hacerse un propio sándwich, ¿no? Cuando puede ir a la esquina y comprarlo en una forma mucho más barato y mucho más rico, además. Mucho más exquisito. Entonces, parte de esta balcanización y este resurgimiento del proteccionismo, después de los grandes avances que se han visto, no como quisiéramos en muchos casos, pero mal que bien, ha habido una gran expansión de lo que es el comercio internacional. Por otro lado, lo que mencionaba Gonzalo, vamos a enfocarnos más en el deseo de la movilidad social, ¿sí? Y refutar con hechos, con encuestas, o sea, tener nuestro Freedom Barometer en vez del Latin Barometer, y decir, a ver, un momento, acá no es tanto de que estoy pidiendo la redistribución. Sí, bueno, si me dan algo gratis, pues lo voy a tomar, pero me es mucho más importante la movilidad social. ¿Cuál es el papel de la comunidad? ¿Cuál es el papel de la familia? Todos estos temas hay que incorporarlos dentro de nuestros argumentos. Y María lo que decía me parece fundamental. Creo que un gran reto para nosotros es pensar, no solo decir, sino pensar en cuáles van a ser las alternativas educativas. Porque justamente aquí, si hay un racket, ¿no? Como dicen en inglés, en América Latina es en el sistema educativo. Ese monopolio que infunde de ideas absolutamente perversas y cómo el vividor del Estado se vuelve moralmente superior a aquel que sale a trabajar y tratar de ganarse la vida todos los días, a pesar de los esfuerzos del vividor del Estado de que no se lleve a cabo. Entonces, ¿qué es la educación al final del día? Es diálogo. Es justo lo que estamos haciendo hoy en día, es saber escuchar, es saber escuchar. Y el diálogo implica una competencia de ideas, una competencia pacífica de ideas. ¿Qué sistemas, qué alternativas, qué políticas públicas, qué acción podemos hacer para penetrar al mercado educativo? Yo soy optimista en que estas tecnologías digitales de educación son el inicio de algo muy importante que va a suceder en el campo educativo. Cuando vemos empresas como Amatrol ya incluso construyendo laboratorios virtuales, ya no hay necesidad de ir a un laboratorio físico de ingeniería. Cuando vemos programas como Little Bridge en lo que son softwares de inglés, de aprendizaje de inglés,
¿Yo para qué necesito ir a la escuela pública si con una computadora y conectarme con el software me resulta mucho más barato y mi educación es infinitamente superior? Y eso al final del día está afincado en el diálogo. Y eso sí podemos decir que la cultura liberal es una que sabe escuchar. Bueno, pues la verdad es que, ¿qué decir? Muchas gracias, ¿no? Creo que ha quedado un programa pues espectacular. Por mi parte, agradecer profundamente su participación. Cuídense mucho, no es el que este bicho haga daño que no, que sería muy malo.